Vamos a Romanos capítulo 9, versículos 23 hasta el 29. Romanos 9, versículos 23 hasta el 29 será nuestro texto de estudio el día de hoy. Dice la palabra infalible, inerrante y toda suficiente del Señor, así: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías, tocante a Israel, clama: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará sus sentencias sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. El título que le he puesto al sermón el día de hoy es una pregunta: ¿ha fracasado Dios en su plan con Israel? ¿Ha fracasado Dios en su plan con Israel? En un capítulo como el que estamos tratando y con un tema como el que hemos venido exponiendo, es muy fácil perdernos del contexto más amplio en el que nos encontramos. Ustedes saben, recientemente hemos hablado de la doctrina de la elección incondicional, ¿no es verdad? Y hemos respondido a las posibles objeciones que se levantarían en contra de esa doctrina, ¿no es cierto? ¿Habrá injusticia en Dios? ¿No es cierto? ¿O por qué inculpa a Dios? Ciertamente, ¿quién puede resistir a su voluntad? Son objeciones que ya hemos respondido. Entonces, pero como digo, es muy fácil perdernos del contexto general en el que nos encontramos. Y es por eso que el día de hoy, con la ayuda de Dios y la guía del Espíritu Santo, vamos a tratar de conectar todo lo dicho por el apóstol en el capítulo 9 de Romanos, a propósito de los dos profetas citados por el apóstol para respaldar su proposición del versículo 6. Si ustedes se dieron cuenta en la lectura que acabo de hacer, son dos citas, ¿no es cierto?, de dos profetas, uno del profeta Oseas y otro del profeta Isaías. Entonces, el apóstol trae esos dos profetas para respaldar, bueno, aparte de lo que ya ha dicho hasta ahora, ¿no es cierto?, para respaldar la proposición del versículo 6. Ustedes recuerdan, yo les dije, mis hermanos, el versículo clave para entender Romanos capítulos 9, 10 y 11 se encuentra en el versículo 6 de Romanos 9. Y es que no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ese es el versículo clave. Y no es difícil de memorizar, dicho sea de paso, ahí les dejo tarea. Romanos 9:6. A manera de introducción, debemos dejar claro que toda relación de Dios con el hombre siempre ha sido desde el principio y a través de los siglos, a través o en forma de pacto. Es decir, la única manera como Dios se puede relacionar con una criatura es a través de un pacto. Por ejemplo, con el primer hombre, Adán, Dios no solo tenía una relación creador-criatura con él, ni siquiera de padre e hijos, sino como leemos en Génesis 2, 16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y estas palabras llaman la atención, mis hermanos, porque un padre, escuchen, un padre no sentencia a muerte a su hijo por desobediencia, ¿no es cierto? Aunque sí a disciplina
pues en tal caso ya no sería hijo sino bastardo, como dice Hebreos 12:8. Entonces es interesante las palabras de Génesis 2:17, que Dios sentencia a muerte si desobedece de ese mandamiento. La única manera como el Creador supremo y soberano del universo podía entrar en relación con sus criaturas era a través de un pacto. Es por eso que Génesis 2:16 y 17 se conoce entre la teología como el pacto de las obras, ¿no es cierto? Dios allí hizo un pacto con Adán como representante de todos los hombres. Eso lo sabemos, Romanos capítulo 5, de los versículos 12 en adelante. Es decir, el hombre estaba obligado a obedecer todas las órdenes de Dios, escuchen, sin estar obligado sin Dios estar obligado a recompensarlo por dicha obediencia. Es decir, Dios simplemente hubiera podido dar un mandamiento y esperar que el hombre lo obedeciera, y aún así el hombre no esperar que Dios lo recompensara por su obediencia. Sin embargo, Dios en su bondad y misericordia optó soberanamente por entrar en una relación tal con el hombre, de tal manera que si obedecía a perfección, porque Dios no puede exigir menos que eso, las estipulaciones de dicho contrato, Él, o sea Dios, a cambio le concedería vida eterna, pero si no, irremediablemente acarrearía muerte eterna. Otra vez, si ustedes leen esas palabras de Génesis 2:17, hay una sentencia muy clara. El día que de él comas, ciertamente morirás. Pero, implícitamente, ¿qué está diciendo este texto? Que si Adán hubiese cumplido a cabalidad con la orden de Dios, ¿qué hubiera tenido a cambio? Vida eterna. ¿Se dan cuenta? Por eso era un pacto de obras, porque dependía, ahí sí, completamente de la obediencia del hombre, ¿no es cierto? Esto, mis hermanos, es lo que se conoce, ya les dije en la teología, como el pacto de obras porque toda la responsabilidad caía sobre el hombre. Ahora ya todos sabemos qué pasó con ese pacto y cuál era su propósito, ¿no? Adán ciertamente fracasó, ¿no es cierto? En fin. Pero volviendo con nuestro tema de Israel, quise hacer este paréntesis y traje esto como ilustración para que sepamos que la única manera como Dios trata al hombre, o como Dios puede entrar en relación con el hombre, es a través o en forma de pacto. Pero volviendo a nuestro tema con Israel, quiero que presten especial atención a esta lectura que se encuentra en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 11. Y les advierto, el día de hoy voy a estar leyendo muchos textos, porque en realidad es la única manera como podemos conectar el plan soberano que Dios tuvo desde el principio con la nación de Israel. Entonces, Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 11 dice lo siguiente: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, es decir, apartado de entre todas las demás naciones, ¿no es cierto? Jehová tu Dios te ha escogido, ¿ve? Es el mismo tema que Pablo está trayendo en Romanos 9. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y escuchen, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Se dan cuenta cuál fue la razón de por qué Dios escogió a Israel? No porque ellos fueran mejores que las demás naciones, al contrario, dice, vosotros erais el más insignificante de todos, sino por el juramento que juró a vuestros padres. Es decir, ahora Dios ha entrado en una relación de pacto con la nación de Israel en base o en virtud del pacto que Dios había realizado con los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Dios en su gracia, mis hermanos, escogió la nación de Israel para mostrar en ellos su misericordia. Y es interesante el contexto en el que Dios hace pacto con Israel
en el Sinaí. Ustedes pueden leer esto en Éxodo capítulo 19, y específicamente los versículos 5 y 6, lo que se conoce como el Antiguo Pacto. Pero lo que quiero decir es importante que prestemos atención que cuando Dios entra en pacto con Israel, Dios ya había mostrado su misericordia con Israel, ¿no es cierto? ¿Qué había hecho Dios previamente a ese pacto mosaico, al pacto de Éxodo 19 y 20? Pues Dios ya había liberado a la nación de Israel de la casa de servidumbre de Egipto y los había sacado con grandes y poderosos milagros, como ya hemos visto en otras veces, ¿no? Cómo el Señor les hizo cruzar el Mar Rojo como si estuviera en seco. Es decir, Israel, en el momento que Dios entró en pacto con ellos, Israel ya había experimentado el poder y las maravillas de Dios. En otras palabras, Dios ya había manifestado su gracia, su misericordia con Israel. Eso es importante. Dios cumplió su pacto que había hecho con los patriarcas, sacó a Israel con mano poderosa de Egipto, de casa de servidumbre, les hizo pasar Mar Rojo como en seco y los condujo por el desierto, dándoles su ley y sus estatutos para que ellos fueran su especial tesoro sobre todos los pueblos. Ahora, en este punto en el que estamos, recordando que estamos en Deuteronomio, la cita que leí hace un momento, ¿no? En este punto, Israel ya estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Ya esta era la segunda generación del desierto. Y estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Y Dios, ellos habían podido ver y experimentar la fidelidad de Dios a sus palabras y sus promesas, ¿no es cierto? Sin embargo, y como siempre, Dios llevando adelante su plan de redención, entró nuevamente en una relación de pacto. Como les digo, y esta vez con el Israel nacional. Un pacto que fue juramentado cuando estaban en el Sinaí. Y la esencia de ese pacto, para los que están preguntando, bueno, ¿y en qué consistía el pacto que Dios hizo con Israel en el Sinaí? Bueno, la esencia de ese pacto consistía en que Dios tendría cuidado especial de la nación de Israel si ellos guardaban a cabalidad su santa ley. En eso consistía el antiguo pacto. En pocas palabras, Dios había prometido tener cuidado especial de la nación de Israel si ellos guardaban a cabalidad su santa ley. Por supuesto, cuando ellos obedecían, Dios los bendecía, pero cuando desobedecían, también caía sobre ellos maldición. Como ustedes pueden leer en Deuteronomio capítulo 28, donde se habla de las bendiciones y las maldiciones, ¿no? De guardar las palabras del pacto. Ahora, antes de continuar, quiero ser enfático, quiero ser claro que este era un pacto de carácter nacional, no espiritual. Y quiero ser, como les digo, claro en esto. Porque aquí muchos, incluso buenos teólogos, se han perdido. Este pacto era de carácter nacional, no espiritual. En otras palabras, el antiguo pacto nunca tuvo como propósito salvar. Yo una vez tuve problema con unos pastores allá en mi ciudad, porque yo sostenía esta posición y ellos decían, pero ¿cómo puede ser? Mis hermanos, como vamos a ver ahorita en el texto que sigue, el antiguo pacto nunca tuvo como propósito salvar. Pues en tal caso, Dios sí hubiera fracasado en su intento. ¿Sí se dan cuenta? Si el antiguo pacto hubiera tenido el propósito de salvar, pregunta, ¿quién se salvó por las obras de la ley? Entonces Dios fracasó. ¿Se dan cuenta? Por eso quiero ser claro en esto. El antiguo pacto nunca tuvo como propósito salvar. Gálatas, como dice Pablo en Gálatas 3, versículos 10 al 12. Porque todos los que dependen de la ley están ¿qué? Bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, es decir, en el pacto,
para hacerlas. Otra vez, ¿quién ha cumplido a perfección y todo el tiempo esa ley? Entonces, como nadie la ha cumplido, se encuentran ¿cómo? Bajo maldición. ¿Se dan cuenta? Bajo maldición. Y que por la ley, versículo 12, Gálatas 3, ninguno se justifica para con Dios. Oye, la ley no tuvo como propósito salvar, justificar. Por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y eso es evidente. ¿Cómo? Porque el justo por la fe vivirá. Abraham le creyó a Dios y le fue contado como justicia. ¿Se dan cuenta? Por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe. Es por la fe. Y como dice ahí mismo, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. La ley demanda obediencia perfecta todo el tiempo, y puesto que no hay uno solo que haya guardado esa medida, en esa medida la ley divina, todos se encuentran bajo maldición. Otra vez, volvemos a nuestro punto. No que la palabra de Dios haya fallado. Ese es nuestro punto, nuestro tema el día de hoy. No que la palabra de Dios haya fallado. En el versículo 4 de Romanos 9, por eso quisiera la lectura de los primeros 13 versículos, porque estoy tratando de armonizar todo el capítulo 9. El verso 4 dice lo siguiente, refiriéndose precisamente a la nación de Israel, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, ¿ven? La promulgación de la ley, el culto y las promesas. Claramente dice que Israel fue una nación enormemente privilegiada, porque fue a ella que se le dieron todas estas bendiciones. Ninguna otra nación sobre la faz de la tierra gozó de estos privilegios. La adopción, la gloria, el pacto, la ley, el culto y las promesas son privilegios que la hicieron una nación más cercana a Dios, especial y única al lado de las demás. ¿Estamos de acuerdo? Sin duda. Es lo que enseña la Biblia. Sin embargo, es aquí donde el apóstol quiere que sepamos cuál es el verdadero Israel. Porque es verdad que ellos disfrutaron, gozaron de todos esos privilegios. Pero no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Es decir, Dios en su soberanía ya había predeterminado que no todos los descendientes físicos de Abraham habrían de heredar la promesa. ¿Se dan cuenta? Dios en su soberanía ya había predeterminado que no todos los hijos físicos de Abraham iban a heredar la promesa. Como ya hemos afirmado, y para que no quede en entredicho su justicia, quiero que veamos brevemente qué pasó con la nación de Israel y su relación de pacto con Dios. En Jeremías capítulo 11, versículos 6 al 10 leemos lo siguiente. Y Jehová me dijo, está hablando Jeremías, el profeta, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las ciudades de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto, refiriéndose al antiguo pacto, y ponedlas por obras. Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar, hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Dios desde la antigüedad había estado llamando la atención sobre los israelitas, sobre los judíos, llamando su atención, invitándolos a que obedecieran, a que cumplieran, a que guardaran las palabras del pacto. Y me dijo Jehová, sigue diciendo Jeremías, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá. Miren cómo Dios ve el quebrantamiento de este pacto, como una conspiración. Conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles.
la casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual yo había concertado con sus padres. Pregunta, ¿qué pasó entonces con el pacto antiguo? ¿Israel como nación pudo guardar ese pacto? No. Fracasaron. Israel sí fracasó en el cumplimiento de ese pacto. Invalidaron mi pacto. Y capítulo 31, versículos 31 y 32 de Jeremías dice: He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Es decir, fue porque se quebrantó el antiguo, porque no era para salvación, que Dios en su soberanía decide hacer uno nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano. Qué ilustración tan bonita, ¿no? El día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Wow, como les decía hace un momento, Dios ya había mostrado gracia y misericordia con la nación de Israel, incluso antes de hacer el pacto. Pero Israel invalidó ese pacto. Israel no fue capaz de vivir a la altura de esa gran misericordia que Dios les había mostrado. En otras palabras, aunque Dios en su soberanía ya había predeterminado que no todos los descendientes físicos de Abraham habrían de heredar la promesa, también es verdad que Israel como nación fracasó en su cumplimiento del antiguo pacto, trayendo como resultado posterior un rechazo al Mesías Salvador. Es por eso que Cristo dice claramente, bueno, más bien Juan, en su evangelio, a los suyos vino. ¿Y qué pasó? Los suyos no lo recibieron. Pero eso no fue una novedad. Eso no era algo nuevo. Eso ya estaba arraigado por generaciones en la nación de Israel. Solamente que cuando se manifestó el Mesías Salvador, su rechazo fue mucho más claro y más abierto. ¿Sí? Ahora, en tiempos de Pablo no era diferente el asunto. Esa situación no había cambiado, mis hermanos, y de hecho hasta el día de hoy tampoco ha cambiado. Los judíos se sentían orgullosos de ser lo que eran. Eran recipientes de los pactos, la promesa, la promulgación de la ley y el culto, la gloria de Dios, hijos de Abraham y la circuncisión. Ellos estaban orgullosísimos de todas esas cosas. Y es por eso que el apóstol les tiene que recordar a sus amados compatriotas estas palabras en Romanos capítulo 2. Leo algunos versículos de allí. Dice: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que te jactas, tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Pues en verdad, escuchen, judíos, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si fueres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Así que de nada les servía a los judíos ser hijos físicos de Abraham, tener la circuncisión como señal, ser recipientes del pacto, de las promesas, de la gloria de Dios. De nada les servía si ellos habían quebrantado el pacto. Pues no es judío, versículos 28 y 29 de Romanos 2, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Así que mis hermanos, no, la palabra de Dios no ha fallado y nunca fallará. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto significa, no los que son hijos según
son los hijos según la carne, los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Dios no ha fracasado en su plan con Israel, porque nunca el plan de Dios fue salvar a la nación de Israel como tal. Como vimos hace algunos domingos, los herederos de la promesa son los hijos de la promesa, valga la redundancia. Y quiero repetir esto. Yo sé que suena muy obvio, pero los herederos de la promesa, ¿quiénes son? Pues los hijos de la promesa, no los hijos según la carne. ¿Se dan cuenta? No los hijos según la carne, los cuales, como dice Juan 1:13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esto nos llevó a la segunda consideración del apóstol, que la palabra de Dios no ha fallado y nunca fallará, puesto que el verdadero Israel está compuesto de todos aquellos que Dios en su gracia ha escogido incondicionalmente para salvación. Como leemos en los versículos 10 al 13 de Romanos 9, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no conforme a la raza, ya lo dijimos, ¿no es cierto? Sino conforme a la elección permaneciese, escuchen, no por las obras, porque el justo vivirá por la fe, no por las obras. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora bien, entendiendo que la palabra de Dios no ha fallado y su plan con Israel no ha fracasado, porque no se trataba de un Israel físico, sino de uno espiritual, y porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, ya lo hemos dicho también, la pregunta que sigue es, ¿y quiénes conforman ese Israel espiritual? ¿Sí? ¿Quiénes conforman ese Israel espiritual? Ya dijimos que son los hijos de la promesa y que son los escogidos por gracia. Sí, pero abundemos un poco más. El apóstol lo hace y nosotros también vamos a hacerlo. A lo que Pablo responde, versículos 23 al 24. Y que si Dios, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces, ¿quiénes son los que forman ese pueblo de Israel verdaderamente o espiritualmente? Bueno, es un pueblo que está compuesto tanto de judíos como gentiles, según este versículo, ¿sí se dan cuenta? No solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y aquí el apóstol es claro en su declaración. Esta comunidad redimida por gracia, o Israel espiritual, está compuesta por judíos y gentiles. Ahora, noten que no dice que está compuesta por todos los judíos. ¿Sí se dan cuenta? No dice eso. Como tampoco dice que está compuesta por todos los gentiles. ¿Sí? Quiero ser claro en esto. No está compuesta ni por todos los judíos, pero tampoco por todos los gentiles. Simplemente dice tanto de judíos como de gentiles. Aquí solamente una aclaración rápida. ¿Quiénes son los gentiles? Son aquellos que no son descendientes físicos de Abraham, en otras palabras. Eso nos incluye dominicanos, mexicanos, colombianos, cubanos, etc. Todos estamos ahí incluidos en el grupo de los gentiles. Es decir, Dios en su gracia soberana escogió de manera incondicional y muchísimo antes de que todo esto viniera a la existencia a quienes Él iba a salvar, en quienes iba a manifestar su gracia de todo pueblo, lengua, tribu y nación, tanto a judíos como a gentiles. Esos conforman el pueblo de Dios. Un grupo de judíos, un grupo de gentiles. Ahora, para probar lo que estamos afirmando, el apóstol trae dos textos del Antiguo Testamento tomados de los profetas, como les decía. El primero de ellos es una cita de Oseas. Leo versículos 25 y 26, como también Oseas dice:
Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Este texto, mis amados, este texto claramente habla de la inclusión de los gentiles al pueblo de Dios. Está claro, como la luz del mediodía. Ahora, es importante que Pablo tomara esta cita del libro de Oseas para hablar de la inclusión de los gentiles al pueblo de Dios. ¿Y saben por qué? Porque Oseas fue profeta en el reino del norte. Ustedes saben que la nación fue dividida, reino del norte, reino del sur, ¿no es cierto? Al sur estaba Judá con su capital Jerusalén, y al norte Samaria, Israel con su capital de Samaria. Y ya sabemos que Dios se había apartado de la nación de Israel hacía ya mucho tiempo, y por lo tanto Dios los había desechado ya a ellos. Escuchen el contexto de esta cita en Oseas capítulo 1, versículos 3 al 6, para que vean de lo que estoy hablando. Estamos diciendo que Oseas fue profeta en el reino del norte, un pueblo que Dios ya había desechado hacía mucho. Oseas 1:3 dice lo siguiente: fue pues, bueno, ya saben ustedes la orden que Dios le da al profeta Oseas. Entonces Oseas dice, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim. Esto no es una alegoría, como incluso algunos quieren afirmar para tratar de justificar al profeta. No. Estos son hechos reales, ¿ok? Dice, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, escuche, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú. Jehú había sido rey de Judá, que había acabado con la casa de Acab. Y entonces dice aquí, de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Y haré, escuchen esto, haré cesar el reino de la casa de Israel. Dios había desechado ya a la casa de Israel, al reino del norte. Y en aquel día, sigue diciendo, quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella y dio a luz, concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que ¿qué? Los quitaré del todo. Wow, qué fuerte, ¿no? Dios había desechado a la nación de Israel. En otras palabras, esta profecía que toma el apóstol Pablo aquí en el capítulo 9 de Romanos está dirigida a una nación que ya no era pueblo de Dios. Por eso les digo, es interesante que Pablo, para hablar de la inclusión de los gentiles al pueblo de Dios, tomara al profeta Isaías, al profeta Oseas, porque Oseas es un profeta que está dirigido a una nación que ya no era pueblo de Dios. Y esto llama la atención porque así como Israel había sido desechada por Dios al quebrantar el pacto, todos nosotros los gentiles estábamos en la misma condición. ¿Se dan cuenta por qué es importante? Porque así como Israel ya no era pueblo de Dios, de la misma manera nosotros tampoco éramos pueblo de Dios. Como dice Pablo en Efesios 2, versículos 11 al 13, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y escuchen, en aquel tiempo estabais como sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que nosotros estábamos en la misma condición de Israel cuando Oseas escribe estas palabras. Pero, versículo 13 de Romanos 12,
Estamos hablando de la inclusión de los gentiles. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿qué dice? Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, nosotros estábamos en la misma situación de Israel. No éramos pueblo de Dios, no éramos amados por Dios. Pero ahora, en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos de Dios, Él nos ha acercado en virtud de su sangre. Es más, para abundar en cuanto a la inclusión de los gentiles, la promesa hecha por Dios en el antiguo pacto y que no pudo alcanzar Israel como nación, acuérdense cuál era la promesa. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ese fue el pacto de Dios con Israel, que dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esa era la promesa, hermosa promesa. Pero escuchen, esa promesa hecha por Dios en el antiguo pacto y que no pudo alcanzar Israel como nación, tiene cumplimiento en nosotros los gentiles gracias a Cristo. Escuchen cómo dice 1 Pedro capítulo 2 versos 9 y 10. Pedro es una epístola que está dirigida principalmente a una iglesia gentil. Mas vosotros, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por eso, como dijo el profeta Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Mis hermanos, con toda seguridad, ahí estamos usted y yo, si hemos creído en Jesucristo. Ahora el Señor nos llama su pueblo y su amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Esa promesa que Israel fracasó, esa promesa del antiguo pacto que Israel fracasó en cumplirlo, esa promesa se aplica ahora a nosotros, la iglesia de Cristo. Bendita promesa, pero mejor aún, bendito cumplimiento. Ahora el apóstol continúa con una cita del profeta Isaías, versículos 27 al 29, para demostrar que si bien Israel fracasó como nación, Dios en su misericordia iba a preservar un remanente escogido por gracia. ¿Sí? Es verdad. La incredulidad de Israel, por un lado, ¿qué provocó? La inclusión de nosotros los gentiles. Pero no solo eso. Dios guardó, preservó un remanente. Versículos 27 al 29. También Isaías clama tocante a Israel. Si el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Ahora, quiero citar el contexto inmediato en que fueron dichas estas palabras. En Isaías capítulo 1, versículos 2 al 9. Quiero que presten especial atención a esta lectura. Dice el Señor: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Ven, mis hermanos, cuando yo les digo presten atención, no es porque está hablando Javier. Javier no tiene ninguna importancia aquí, es porque habla el Señor. Es lo realmente importante. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, hablando de Israel, y los engrandecí,
y ellos se rebelaron contra mí. Escuchen, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Qué descripción de la nación de Israel, ¿no les parece? Y sigue diciendo, ¿por qué querréis ser castigados aún? Es decir, Dios ya los ha tratado fuerte y aún así seguían en su pecado, en su idolatría. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma. Mire la condición del hombre en su estado natural, al igual que Israel. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, eso significa remanente, resto pequeño. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Israel merecía ser salvo? Por supuesto que no. Al igual que nosotros, los gentiles, ya lo dijimos. Estábamos lejos de Dios. Pero fue por pura gracia. Más adelante el profeta Isaías amplía esta profecía en el capítulo 10, versículos 20 al 22. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel. ¿Ve que no se trata de todo Israel? ¿Se trata de quiénes? De los que hayan quedado. Y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en el Santo de Israel. El remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. Dios, por pura gracia, aun a pesar de la incredulidad y de la rebeldía y de la idolatría y de la fornicación con que Israel pecó contra el santo Dios, Dios aún así ha querido mostrar misericordia con un resto pequeño, con un remanente escogido por gracia. Es verdad que el número de los hijos de Israel creció como la arena del mar. Eso es verdad. Dios cumplió su palabra. Sin embargo, como ya Pablo ha dicho, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Tenemos que volver a ese texto. Sino en Isaac te será llamada descendencia, o mejor dicho, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. En otras palabras, dejados a sus propios deseos y pecados, la nación de Israel hubiera venido a ser igual o peor que Sodoma y Gomorra. Ese es el punto. Igual o peor, por un lado, en cuanto a su maldad, en cuanto a su pecado. Si Dios no hubiese guardado a Israel como nación, hubiesen llegado a ser igual o peor que Sodoma y Gomorra en su conducta. Pero no solo en cuanto a su conducta, sino como leímos en Isaías 1, también en cuanto a las consecuencias. Sobre Sodoma y Gomorra cayó fuego del cielo,
si no hubiera sido porque Dios en su misericordia guardó un remanente escogido por gracia, Israel hubiera terminado igual o peor que Sodoma y Gomorra. Y esto me recuerda cuando, ustedes saben, Abraham tratando de hacer una concesión con Dios, ¿no es cierto? Él sabía que su sobrino Lot estaba allí y él de alguna manera quería salvarlo, quería librarlo de lo que iba a venir. Señor, si hubieran 50, si hubieran 40, 30, 20. Y que dice el Señor, ok, si hay esa cantidad está bien. Es exactamente lo que Dios ha hecho con Israel. Porque hay un remanente escogido por gracia. Por esa sencilla y única razón es que no ha sido exterminada la nación de Israel. Pero estas palabras, mis hermanos, no son solo para judíos. Pedro, en su segunda epístola, dirigida principalmente a gentiles también, dice lo siguiente. Escuchen, 2 de Pedro 2, versículos 6 al 10. Porque si Dios, y allí habla de los ángeles que fueron reservados para condenación, habla del diluvio y de cómo Dios en su gracia guardó, preservó a Noé, ¿no es cierto? Pero también sigue adelante diciendo, porque si Dios condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Ven que Sodoma y Gomorra están, claro, eso fue una realidad, eso no es un mito, eso fue un hecho histórico. Pero para nosotros está como ¿qué? Como ejemplo, como dice Pedro. Poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Pero no solamente eso, sino que si Dios libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Miren, mis hermanos, no crean que Lot estaba muy contento allí en esa ciudad. El texto lo está diciendo claramente. Dice que él se afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe librar el Señor de tentación a los piadosos, por un lado, como Lot, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Sí, mis hermanos, esto también es una advertencia para nosotros. La destrucción de estas dos ciudades, atestadas de perversión moral por parte del Señor, se ha convertido en símbolo patente de la aniquilación total y sin residuos. De Sodoma y de Gomorra, ¿qué queda? El nombre únicamente. Lo único que ha impedido la destrucción total y definitiva del mundo entero es la gracia de Dios. Como dijera Jonathan Edwards, si no fuera por la misericordia de Dios, en este mismo momento se abriría la tierra aquí y nos tragaría a todos por entero. La destrucción rauda y súbita de Sodoma y Gomorra en tiempos de Abraham y de Israel y posteriormente de Judá en el 70 después de Cristo ilustra la manera como el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud cuando haya llegado la hora. La misericordia soberana de Dios, mis hermanos, es lo único que conserva con vida al remanente escogido, tanto de judíos como de gentiles. En resumen, Dios no ha fracasado en su plan con Israel. Presten atención a este resumen por si acaso se perdieron a lo largo de este sermón. Dios no ha fracasado en su plan con Israel, porque su plan redentor no estaba dirigido a salvar el Israel físico. No, ese no era su plan. No fue que Dios fracasó en su plan A y optó por hacer un plan B. No, Dios siempre tuvo un solo plan
desde antes de la fundación del mundo. Su plan redentor no estaba dirigido a salvar a la nación de Israel, sino al Israel espiritual, que está compuesto tanto de judíos como de gentiles. Pero además, quedó demostrado que Israel como nación sí fracasó. Dios no, pero Israel sí. Sí fracasó en su intento por sostener una relación con Dios a través del antiguo pacto, dando lugar así a la inclusión de los gentiles en esa relación pactual por un lado, y por otro el hecho de que solo un remanente, un pequeño resto de judíos sería salvo. Eso es en resumen lo que hemos visto. Para terminar, en Cristo, escuchen, en Cristo las palabras de Jeremías 31, versículos 33 y 34, que son la promulgación del nuevo pacto, dirigidas a la casa de Israel, también se cumplen en nosotros los gentiles. Como dice Jeremías 31, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios. Aquello en lo cual Israel fracasó. Yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Es esta promesa la que nos ha incluido a usted y a mí, en virtud de Cristo, al pueblo de Dios. Y agrega el autor de Hebreos, capítulo 10, verso 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Israel sí tenía que ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que no podían quitar el pecado. Nosotros ya no tenemos necesidad de eso, porque Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, a ese pueblo que no es su pueblo, compuesto de judíos y gentiles, Dios de pura gracia les otorga perdón, santificación y vida eterna con Cristo Jesús. Como dice Pablo en Efesios 2, versículos 14 al 16, porque Él es nuestra paz, hablando de Cristo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Sí, ustedes saben, había una barrera grande, fuerte, abismal entre judíos y gentiles. Pues Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando esa pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos, tanto de Israel como de gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades. Aquello que no podemos hacer nosotros por nuestras propias fuerzas, Dios ya lo hizo Cristo más bien ya lo hizo en la cruz. Cristo lo hizo en la cruz. Por eso el apóstol termina el capítulo 11 diciendo, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Mis hermanos, nosotros simplemente venimos a ser objetos de un maravilloso plan que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Y por lo tanto, como dice el versículo 36, porque Él fue el que inició todo, Él fue el que planeó todo, por Él, porque fue en virtud de Cristo que esto es una realidad en nosotros, y para Él
son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Padre bueno y misericordioso, bendito Señor, gracias te damos porque siendo nosotros lo que éramos y a pesar de nosotros, no tomaste en cuenta nuestro pecado, nuestra maldad, estando lejos de ti, Señor, ajenos a los pactos, a las promesas, Señor, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Tú de pura gracia, Señor, por tu pura misericordia, quisiste traernos a ti en virtud de la obra de Cristo. Gracias te damos, Señor, porque aunque hay cosas que no podemos entender en su plenitud, pero sí podemos saber de la gracia y el amor que tú has tenido con nosotros, no solo gentiles, sino también con los judíos, al preservar para sí un pequeño remanente. Gracias te damos por ello y te rogamos, Señor, ayúdanos a meditar en estas verdades y a darte gloria por lo que tú eres y lo que has hecho. En Cristo. Amén. Bien, vamos a continuar con la cena. Ruego a los hermanos que pasen para tomar los elementos.